Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes los que la gente los odie, cuando los expulse, cuando los insulte y cuando desprecien su nombre como cosa mala, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Gracias, Señor, por darnos la dicha de vivir como tú, de alegrarnos por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos por nuestros corazones para que estén llenos de alegría y austeridad, y que podamos estar siempre presentes para nuestros hermanos y familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estas pautas de oración. Soy Daniel Fonseca Fino. Tengan ustedes un muy buen día. Soy discípulo de la comunidad del Verbo de Bogotá y hoy vamos a degustar las lecturas del día de hoy, el Evangelio del día, Lucas 6, del 20 al 26. Y también vamos a leer la Primera de Corintios del 7, Primera de Corintios 7, del 29 al 31. Pobreza, hambre, tristeza, maltrato y desolación son condiciones que actualmente vemos notablemente, ¿cierto? Que se notan más en esta situación global. Algo que se hace evidente ante nuestras realidades y que ha puesto en la mesa nuestra forma de coexistir en familia y con la creación. Cuánta desigualdad hay en el mundo, cuántos mueren de hambre al día, cuántos hermanos y hermanas han perdido la fe y su razón de vivir por la tristeza, la depresión y por tantas otras causas, o cuántas familias sufren la violencia intrafamiliar entre ellos. Son tantas realidades que vivimos que Jesús nos invita a no voltear nuestros sentidos a ellas, que nos muestra la otra cara de estas monedas a través de la solidaridad y la misericordia, porque Jesús mismo ha vivido estas situaciones, sabe por qué es una dicha vivirlas, contemplarlas y agradecerlas. Hoy Jesús nos invita entonces a vivir dichosos por aprender a vivir ligeros con la pobreza, apreciar los alimentos con el hambre, aprender a despejar el corazón con las lágrimas y a estar alegres ante los insultos, porque algo estamos haciendo bien cuando seguimos a Jesús. Pero bueno, comenzamos hoy la lectura y comenzamos este rato de oración tomando un poco la lectura de Corintios de la carta de Pablo, que nos dice que poco tiempo nos queda a nosotros en la vida, ¿no? Y nos dice así: hermanos, lo que quiero decir es esto: nos queda poco tiempo. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo, y los que están usando de este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo que vemos ha de terminar. Y es así la vida, es un ratico, y nos muestra esa actitud también cristiana, que es la misma que vivió Jesús prácticamente, que debe ser de dicha, de plenitud completa, de felicidad, porque ese ratico es un regalo de Dios, es un presente, y le debemos vivir así, alegres. Y la lectura de hoy pues nos lleva a contemplar nuestros momentos actuales de vida, porque la pandemia ha dejado al descubierto la realidad de este mundo en la que vivimos, y como nos recuerda el Papa Francisco en la audiencia del 2 de septiembre hace poco, que nos dijo: vivimos en una casa común, el planeta jardín, en el que Dios nos ha puesto, y tenemos un destino común en Cristo. Sin embargo, cuando optamos por la dinámica contraria a este origen común, nuestra interdependencia se convierte en una dependencia de unos hacia otros, aumentando la desigualdad y la marginación. Se debilita el tejido social y se deteriora el ambiente.
Qué importante entonces es tomar el mensaje de Jesús y aprender a vivir en el equilibrio que nos plantea, en apreciar este rato de vida como si fuera el final, el último, pero con solidaridad, agradecimiento, alegría y mucha misericordia. Tenemos dos momentos entonces en la lectura de hoy. El primero es el que comencé a leer de Lucas 6, que comienza a decir: Jesús, mirando a sus discípulos, les dice: dichosos los pobres, ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ahora que tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando los odien, los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecian su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesús. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Cuánta enseñanza nos trae el pasar por estas circunstancias que nos menciona Jesús, tanto para nuestro conocimiento personal como también comunitario. Vemos la pobreza actual, cómo se mide por la cantidad de posesiones y deudas que uno tenga, pero no muestra el mayor tesoro de la pobreza, que lo que nos muestra Jesús hoy es que ahí se encuentra el reino de Dios, en lo frágil, en lo sencillo, pobre como llegó Jesús y se fue Jesús del mundo, como Dios mismo se muestra con nosotros. Él no tiene arandelas, no tiene grandes o fastuosidades, así como las monarquías de los humanos, ¿no? De nosotros, sino es un reino de pobreza, pobres de avaricia, de ira, de falsos egos, de esos egoísmos mismos, de las mentiras, pobre a las realidades humanas que nos alejan de Dios, como el poder, el tener la razón siempre, el controlar a todos, la vida misma, ¿no? Al vivir la pobreza, pues aprecias la vida desde lo poco, desde lo sencillo, y llegas a lo esencial, lo que verdaderamente importa, y eso es lo que nos lleva hoy el pasaje, nos lleva a lo esencial, que veamos lo más esencial en la vida. Yo, por ejemplo, llevo pues 8 meses, sin empleo fijo. Después de vivir pues con un buen salario y con oportunidades de hacer más, pues viví 5 años de esos, como de ese mundo en el que uno recibe un salario fijo y que uno tiene pues sus cosas y está como tranquilo en el mundo, ¿no? Pero llegas a estas condiciones ahorita de 8 meses y te das cuenta que ahora sí vives en lo esencial. Sales como una zona de confort y dices como, oiga, de verdad, requiero yo de lo más importante, algo de comida, un hogar, un techo, familia, ¿cierto? Y llegas a apreciar lo más esencial, y pasa mucho en la pandemia, ¿no? Actual. Y más que el dinero, más que ahorrar y más que manejarlo, me ha llevado a vivir ligero, como Jesús, porque la pobreza para mí es una apología a la austeridad, a lo mismo que vivió Jesús y cómo vivió Jesús, y es vivir en una donación constante, no en recibir y acumular, sino en donar, que lo que llega, que lo que entra, que lo que ganas con tu vida, lo que eres, puedas donarlo, y eso que recibes es el reino de Dios, y ahí está transmitido un poco mucho la pobreza y el reino de Dios en la pobreza, y Jesús nos llama a eso mismo, a lo esencial en cada suceso de nuestras vidas. Por ejemplo, vemos que el hambre nos enseña a apreciar los alimentos en casa y a saber a consumirlos. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero cuando uno tiene hambre aprecia mucho los alimentos. La tristeza nos limpia el corazón, limpia todo resentimiento y nos permite finalmente reír, pero por último el vivir para Dios nos lleva a vivir en contracorriente de la sociedad. Por eso nos insultan o por eso podemos recibir muchas críticas, pero por eso lo último de la cita nos dice así Jesús: pero hay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues verán llorar de tristeza, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Jesús nos invita a lo esencial, del amor de Dios, de vivir como Él, desprendido del mundo, que dio su vida, toda su vida por nosotros, y asimismo nos dice hoy: vive en lo esencial, vive como yo, alegre porque lo que haces es para Dios, desprenderte de este mundo, sufrir y demás es
es algo natural, pero que nos lleva a vivir en la plenitud de lo esencial, en el amor. Acordémonos de esos momentos que nos ha enseñado esto mismo Jesús con nuestra vida, pero que nos envía también a donarnos, a anunciar a Jesús a tantos que sufren estas mismas necesidades básicas, pero que nosotros sabemos que con Dios todo va a estar bien. Finalmente hoy Jesús requiere de tu alegría, de esa pobreza de corazón que te permite estar en su reino, que desea que lleves a tantos hermanos y hermanas a la dicha de vivir por amor, dichosos por vivir como Jesús. En nuestra oración hoy encontrémonos lo valioso de nuestras necesidades, porque nos lleva a apreciar lo esencial de la vida, pero también nos lleva a entregarnos a los más necesitados. Pidamos finalmente la compañía de Mamita María, que en carne propia vivió todas estas circunstancias, pero con un corazón humilde, sencillo, pobre a la ira, nos enseña a caminar con Jesús y entregar su amor al mundo. Que tengamos una feliz oración y muchos saludos de paz.